En esta ocasión tengo a la licenciada en Químico Farmacéutico, biólogo por la Universidad Autónoma de Zacatecas, tiene diplomado en competencias docentes en el nivel medio superior por la Autónoma de Zacatecas, diplomado en inclusión educativa en la educación media superior, diplomado en habilidades para cargos directivos, maestría en educación por la UNIT en Zacatecas, diplomado en profesionalización en derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género por Gobierno del Estado y Secretaría de las Mujeres, especialización en estudios de género por la UPN de Zacatecas, colaboradora de la red MUCPAS, que ahorita nos va a decir qué es, en el Instituto de la Mujer Loretense, tallerista en el Instituto de la Mujer Loretense con temas relacionados a la violencia y autoestima de la mujer. Actualmente está cursando diplomado en mediación lectora por parte de las salas de lectura a nivel nacional y quiero presentarles a la maestra Dalí Paulina Durán Campos. Maestra, ¿cómo te gusta que te digan más? Dalí. Dalí, ok. Sí. Dalí. ¿Qué es el feminismo y de dónde viene? Mira, el feminismo es una colectividad de mujeres, ¿sí? Es una corriente filosófica, política, social. Viene desde hace... hay los primeros datos, por ejemplo, en cuanto a mujeres que visibilizaron como todas estas desigualdades por los años 1400, ¿sí? En este año, por ejemplo, aparece una mujer que ella lo que hace es que comienza a escribir, ¿sí? Comienza a escribir, por ejemplo, un texto que se llama La ciudad de las damas, donde ella dice, porque todo lo que observo a mi alrededor, todos los comentarios de los hombres son misóginos, ¿sí? Imagínate, para ese tiempo, pues era algo pues no bien visto, ¿no? Ella también comienza a elogiar el cuerpo de la mujer, comienza a decirles que no caigan en ese opio del amor de tipo romántico, que igual más adelante tocamos el tema, porque también es como punto clave dentro del feminismo. Y empieza también a decirle a las mujeres, sean independientes, sean libres, ¿sí? Entonces, a partir de esos 1400 comienzan a aparecer estas mujeres que son adelantadas a su época y que gracias que existieron, porque hoy tenemos muchísimos derechos de los que gozamos. Entonces, comienza a partir de ahí. Después de que aparece en este texto de La ciudad de las damas, son otras dos mujeres que son claves del feminismo, que es Olympia de Gouges y que es Mary Wollstonecraft. Estas dos mujeres redactan escritos y comienzan a reunir a compañeras dentro de clubes literarios, dentro de clubes políticos, comienzan ellas a redactar. Por ejemplo, hay un dato de un escrito que se llama El cuaderno de quejas, donde las mujeres comenzaban ahí a pues quejarse, ¿no? Tal cual lo dice el libro, ¿no? De todas las desigualdades. Y no nada más mujeres de ese ámbito político, ¿no? Que empezaban a formarse, sino religiosas, ¿sí? Amas de casa, mujeres obreras, trabajadoras. Entonces, el feminismo, si hacemos una cronología, una línea de tiempo, se divide por olas, ¿sí? Esa fue la primera ola del feminismo. Hablamos de un feminismo formal o ya estructurado cuando comienza a haber una colectividad, ¿sí? Una lucha por garantizar los derechos de las mujeres. Y ya a partir de ahí pues comienza una segunda ola donde ya aparecen mujeres que les llaman las sufragistas, que ellas exigían el derecho al voto, ¿sí? En la tercera ola, por ejemplo, se da todo lo de derechos sexuales y reproductivos. Y en esta cuarta ola que estamos viviendo, pues se ha visibilizado muchísimo lo que es la violencia contra la mujer, el acoso sexual. Hubo un hashtag que se hizo muy viral, que era el de Me Too, el de A mí también me acosan, ¿sí? Y que fue de todo el mundo. Ese Me Too vimos a deportistas de altísimo rendimiento. Exacto. Vimos a artistas, vimos a cantantes que también visibilizaron esas situaciones. Exactamente. Entonces, el feminismo es una colectividad, ¿sí? Obviamente parte desde lo individual,
desde la mujer en su individualidad, en visibilizar como toda esa estructura en que está inmersa, pero es un colectivo, ¿sí? Y es luchar por garantizar sus derechos. Así es. Los derechos que se tienen ahora, ¿crees que hasta ahí queden o se va a trascender en una quinta ola? ¿Tú te imaginas una quinta ola o esta es una cuarta ola que va a acabar o va más bien lleva muchísimo tiempo o llevará? Lleva casi siempre las olas van por siglos, ¿sí? Entonces, esto que estamos viviendo va a seguir avanzando. Hemos avanzado en el tema del feminismo, te digo, desde el derecho al voto, por ejemplo, todo este tema de una ley que se aprobó hace ya años, que fue la ley donde se protege a la mujer de todo este tipo de violencias, ¿sí? En estas leyes no existían hace tantísimos años, ¿sí? Ahí, por ejemplo, dentro de esa ley ya se tipifica el feminicidio como en el Código Penal, entonces hay muchísimo avance. Creo yo que, por ejemplo, dentro de la ONU hay una agenda que es la Agenda 2030, donde dice, para el 2030 tiene que acabarse la desigualdad de género, bla, bla, bla. Pero estamos a cuántos años, ¿sí? Entonces, claro que es algo que nos debemos de aterrizarnos en la realidad. No se va a terminar. Estaba yo leyendo precisamente esto de la Agenda 2030 y dice, van a pasar 300 años para que se termine el matrimonio infantil, por ejemplo. Entonces, claro que cada ola nos ha ido dando estos derechos, ¿sí? Creo yo que esta ola que estamos viviendo, el Internet, ha sido punto clave, porque, por ejemplo, yo hoy me puedo conectar con una compañera feminista de España, no sé, de Estados Unidos, y hacer como este colectivo, y también muchos de los logros que se han dado por las feministas han sido, por los colectivos feministas, han sido precisamente por esa cooperación entre países. Entonces, nos queda muchísimo. O sea que el feminismo o las feministas no son solamente las que van y cada 8 de marzo, salen, gritan consignas, sino que es una red enorme en la que se están poniendo de acuerdo. Exactamente, sí. Yo creo que muchos medios de comunicación, y no generalizo, únicamente muestran esa pequeña fisurita, ¿no? El feminista, inmediatamente viene a tu mente la marcha del 8M, ¿sí? Gritos, destrozos, como lo quieren hacer ver, ¿sí? Pero, ¿no? Las feministas estamos en todo el mundo, ¿sí? Y cada una también hacemos nuestra labor desde nuestro lugar. Sí, porque yo veo tus publicaciones enfocadas al feminismo, no solamente es para el 8M, ¿no? Sino es 375. Exactamente, sí. Yo, por ejemplo, no he podido participar en una marcha del 8 de marzo, sí. Pero, sin embargo, no por eso me considero menos feminista. Diariamente creo que trabajo en una institución de educación media superior, en una preparatoria, entonces creo también que desde mi trinchera es educar a las chicas para que terminen como todos estos mandatos patriarcales que se tienen. Y que se empoderen. Y que se empoderen, exacto, ¿sí? Preguntas, ¿qué es la sororidad? Esa es una palabra que se ha escuchado mucho. ¿Qué es la sororidad y en qué les beneficia a ustedes? Sí, son términos clave, como tú lo mencionas, Jorge. La sororidad es como esa hermandad que tenemos, ¿sí?, entre mujeres. Parte la sororidad desde un concepto que va más atrás, que se llama mismidad, ¿sí? En el feminismo la mencionamos esta palabra, y es como volver a ese sí misma, ¿sí? Volver a esa independencia que tienes,
volver a tener como estos momentos tuyos, ¿sí? De una soledad, pero no de una soledad como la que nos han hecho creer de estoy sola porque no tengo a alguien en mi vida. No. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Salir adelante? Exacto, no. Es como esa soledad que te enriquece y que te sirve hasta para ser creativa. Una ¿sí? introspección. Exacto, sí. Entonces es volver a esa mismidad, con esa independencia, ahora sí tener una sororidad con la mujer que tienes al lado. Yo veía, por ejemplo, muchas publicaciones donde dice, es que yo no puedo ser sorora con la mujer que me hizo esto, pero hay que tener claro que la sororidad no es desde lo individual, la sororidad es un colectivo, ¿sí? Y el feminismo tiene esa línea bien marcada, ¿sí? Sí partes desde una individualidad, pero la finalidad es la colectividad de las mujeres. Entonces es esa hermandad, ¿sí? Que también es muy importante decir que que el patriarcado siempre nos ha enseñado que, y así nos han criado, y porque así están las frases, el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Y no lo hemos creído, ¿sí? Y claro que a lo mejor yo he dicho, o en su tiempo, antes de que me adentrara como en toda esta filosofía, claro que en algún punto también hablamos, ¿no? Es que ella, es que esto, es que lo otro. Sin embargo, si nosotros logramos esa mismidad y esa sororidad, es darle a ese patriarcado como ese pequeño golpe, ¿sí? Para eliminar hasta la misoginia entre nosotras. Okay. Entonces es un concepto muy, muy interesante. Perfecto. Y otro concepto lo acabas de dar, es el patriarcado. ¿El patriarcado y el machismo lo mismo? Fíjate que va de la mano, ¿no? El patriarcado es como ese varón, si lo ponemos así, ¿no? Ese rey, ¿sí? Que ahí podríamos encerrar a lo mejor a todos los varones, ¿sí? Y como todos esos usos y costumbres que nos han enseñado a las mujeres, ¿sí? De cómo comportarnos, de no puedes salir de tu casa hasta en tanto no te cases, como si fueras una criatura indefensa. Y que si te casas es para cocinar, para hacer la casa, para estar de sumisa. Exacto, sí. Para estar en lo privado, ¿sí? En lo privado, donde no te veas, donde no brilles, donde no ocupes puestos públicos, ¿sí? Que hagan que destaques a lo mejor intelectualmente. Entonces, el patriarcado es esto, ¿no? Como toda esa línea que nos han marcado a las mujeres de que así deben de ser las cosas. Y que hay exclusividades para hombres y exclusividades para mujeres. Exacto. Hay pues muchísimas cosas que abarcar en este extensísimo tema del feminismo. Creo que una hora no nos va a ser suficiente, pero igual hay que abordar en todo lo que se pueda. Tú, para poder estar aquí y hablar con esa seguridad del feminismo, de ser una feminista, no, a lo mejor no fuera de serie, porque yo creo que hay mujeres que son feministas que no necesitan andar en marchas, y hay algunas otras que no son sororas y ahí andan en las marchas, ¿no? Sí. Pero todo esto tú lo has leído, tú lo has estudiado, tú lo has... ¿Cómo ha llegado a ti del feminismo y su información? Fíjate que yo creo que todas en algún punto somos feministas, pero no logramos conceptualizarlo porque lo desconocemos, ¿sí? En algún punto, por ejemplo, en aquellos años, antes de que yo estuviera como en todo esto, yo veía las marchas del 8M, ¿sí? Y a mí me daba mucho orgullo. O sea, yo decía, ¿qué sienten ellas? O sea, qué orgullo ser mujer y salir a las calles y decir... En ese momento yo no sabía cómo ni por qué gritaban ni nada, ¿no? Pero sin embargo algo dentro de mí me hacía como que esas cosquillitas, ¿no? Y empezaba a resonar esa palabra. Con el uso del internet, pues empiezo yo a investigar, ¿sí? Qué era el feminismo, todo esto. Pero sin embargo, siempre he sido como muy metódica,
¿sí? Y yo decía, es que tiene que haber un orden, o sea, no nada más es lo que me llegue a las redes, tiene que haber un orden, ¿no? En un estudio, yo decía, tiene que haber un estudio. Y siempre me ha gustado, pues, prepararme y saber, ¿no? Entonces, en una ocasión, estamos en una reunión, unas compañeras, en un espacio de trabajo, y escucho hablar a una de ellas acerca del feminismo. Me acerco con ella y le digo, mi primer pregunta fue, ¿dónde aprendiste? ¿Cómo supiste todo esto? ¿Dónde lo aprendiste? Y entonces ella me dice, UPN en Zacatecas, la Universidad Pedagógica Nacional, está ofertando una especialización en estudios de género. Entonces fue como la luz que yo dije, por ahí va. Okay. Me voy a UPN, investigo, aplico, me seleccionan y comienza un año de preparación, ¿sí? Obviamente que dentro de esa especialización en estudios de género ya había mujeres que ya tenían tiempo recorrido en el feminismo y en todo esto. Yo estaba pues nueva, ¿no? en todos estos temas. Entonces, mi primer reacción fue, tengo que investigar, tengo que ver medios que a mí me den información, y entonces comienzo a comprar libros, ¿sí? Como algunos de estos que tengo aquí, que sí me gustaría mencionarlos, claro. Porque quizás ahí detrás de nuestra pantalla, de nuestro teléfono, hay mujeres que quieren conocer más, ¿sí? Y estos son como pequeños pues caminos, ¿no? que yo les puedo mencionar. ¿Traes aquí alguno que puedas tú recomendarles para empezar? O sea, para que digan, mira, para que empieces, sí, es esto. Mientras, ¿ya lo tienes ubicado? Sí. Ok. Ahorita antes de sacarlo, no sé si es parte de la estrategia del machismo o del patriarcado, como se menciona, el decir que hay falso feminismo. ¿Existe el falso feminismo? Creo que también es una mentira que nos hacen creer a las mujeres para caer en todas estas no sororidades entre nosotras. Crear divisiones. Crear divisiones, exactamente. Entonces, no existe el falso feminismo. Creo que la mujer que en realidad conoce y se mete de lleno al feminismo, no hay un falso. Es que una vez que te metes y una vez que estás adentro, ya nada vuelve a ser igual. O sea, hay estilos. Sí, por ejemplo, hay quienes vandalizan, hay quienes rompen, que pues prácticamente es nada a comparación de todo lo que les han vandalizado y les han roto en su vida, en la historia, a la mujer, no exactamente a ellas. Pero ahí lo podemos ver que son como estilos. Bueno, por ejemplo, no es un vandalismo, ¿sí? Eso se llama iconoclasia, ¿sí? Okay. La iconoclasia es una forma de protesta que no es nueva, ¿sí? Ha existido desde la Revolución Francesa, ¿sí? Donde salían, donde pintaban monumentos, donde hacían consignas, donde rayaban, donde destruían. Es una forma de expresión, a diferencia del vandalismo, por ejemplo, que no tiene una ideología. Únicamente es destruir, ¿no? Destruir, vandalizar, deshacerse de. Y la iconoclasia no, tiene un mensaje. Entonces, eso es algo muy importante porque precisamente, ¿no? Cuando son las marchas del 8M, gran parte de la sociedad estigma a las feministas, ¿no? Correcto. Las feminazis, ¿sí? Ese término. Ese término que claro que resuena siempre en redes sociales y todo, que no son formas, por ejemplo, yo he escuchado, es que no son formas, es que ¿por qué? Pero sin embargo, nos hemos dado cuenta que pidiendo las cosas desde el espacio privado no se dan, ¿sí? Hay que visualizarse. Hay que visibilizarse. Exacto, sí. Y eso está en los espacios públicos. Me dijiste que es la iconoclasia. Iconoclasia. El hacer lo que hace, pero es para que, oye,
yo también siento, oye, yo también vivo, o yo también sufro, yo también soy víctima de violencia sexual, víctima de violencia económica, ahorita me vas a decir cuáles son todas las violencias, pero bueno, ¿cuál es el libro con el que una mujer puede, o también un hombre puede empezar a leer? Comenzar para ir mejorando esta situación y evitar muchas veces la frase machista, la frase misógina, que a veces hasta probablemente viene inconsciente, pero sí viene de una usos y costumbres. Bueno, antes de pasar a los libros, también es muy importante que mencionemos que dentro de las marchas también del 8M hay un grado de artistas, porque sí, muchas de mis compañeras feministas son artistas. No sé si a lo mejor recuerdes alguna marcha o el público donde se hacen performance, por ejemplo, ¿sí? Donde se visibiliza el cuerpo femenino, ¿sí? Hay chicas que se descubren, por ejemplo, la parte del pecho, ¿sí? La parte de los senos. Y entonces es todo con un mensaje, ¿sí? No es nada más lo que nos han hecho creer los medios de que, ay, es para destruir. No, todo tiene un mensaje, ¿sí? Que ahí es donde deja de ser, es que me quedo muy, yo me llevo eso aprendido y me quedo muy marcado, que no es vandalismo, es iconoclasia. Es iconoclasia, exacto. Y de hecho no está penado, ¿sí? O sea, es una libertad de expresión al final de cuentas, ¿sí? Han sido muy lamentables los hechos porque hemos visto cómo la policía, ¿no?, ha hecho todo este tipo de situaciones de violencia contra las mujeres que se manifiestan. Exacto, las represiones. Entonces, pero les digo, ojalá que investiguemos más de este concepto, ¿no?, de la iconoclasia, que tiene un mensaje, que a diferencia del vandalismo que destruye, hay que darle como ese giro a esa información, ¿sí? Y bueno, uno de los libros que yo recomiendo para comenzar precisamente es este, que es de Nuria Varela, que se llama Feminismo para principiantes. Y aquí nos habla de cómo inició, ¿sí?, quiénes iniciaron, incluso hasta al final nos muestra algunos de los escritos que iniciaron estas mujeres. Y esta autora es muy reconocida también porque ella cubrió los feminicidios de Ciudad Juárez, y ella ha sido parte como de cubrir notas de guerra en todo lo ancho del mundo. Entonces este libro es muy interesante. Yo creo que sería como el primero por el que comenzaríamos. Y otros libros que son también muy interesantes son de una autora que se llama Marcela Lagarde y de los Ríos, ¿sí? Ella es una feminista, la doctora mexicana, ¿sí?, que ha sido, yo creo que maestra de muchas de nosotras, y te quiero compartir también porque estoy por iniciar una serie de pláticas, un diplomado con ella, ¿sí? Entonces es algo muy enriquecedor, ¿sí? Hay escuelas de pensamiento feminista, y entonces si estás en esto estás obligada a seguir y a continuar, ¿sí? Este libro es un libro muy interesante. Una de las cosas que también tiene la doctora Marcela es que su lenguaje es muy entendible, vamos, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de otro libro que ahorita les voy a hablar. Pero este libro te quita el pañuelo que tienes en tus ojos cuando comienzas a leerlo. Este libro se llama Los cautiverios de las mujeres: madres esposas, monjas, putas, presas y locas, ¿sí? En este libro la doctora Marcela lo que nos dice es que las mujeres siempre estamos en un cautiverio, ¿sí? Siempre estamos cautivas de.
Y, por ejemplo, el primero, madre esposas. Te casas con alguien y pasas a ser su madre. Correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque terminas de criar, a lo mejor, ¿sí? De educar, de enseñarle continuamente a tu pareja muchas cosas, ¿no? Entonces, ese término, madre esposas. Lo interesante aquí de este libro también es que Marcela lo que hace es que se interna, ¿sí?, en esa sociedad de cada uno de estos cautiverios. Ella va, por ejemplo, a los monasterios, ¿sí? Ella va, por ejemplo, a los conventos, ella va, por ejemplo, a los burdeles, ella va, por ejemplo, a las cárceles y empieza a recoger todos estos testimonios. Por ejemplo, ella dice, en las cárceles yo me di cuenta que la gran mayoría de las mujeres que están cautivas es por un delito, por tráfico, por ejemplo, de estupefacientes, que le hicieron el favor a su pareja de pasar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en los burdeles, te digo, visibiliza muchos cautiverios desde ese espacio que designa, ¿no? Aborda los porqués. También, sí. Entonces es un libro, yo creo que también base en el feminismo, ¿sí? Porque visibiliza. Y es un libro que empiezas a leer y, por ejemplo, yo soy mucho de rayarlos y de estar... Y son libros que relees y dependiendo también de la situación en la que estás, interpretas de otra manera, ¿sí? Okay. A lo mejor la página 1 yo hace 2 años que lo compré, a lo mejor lo interpreté de una manera y hoy con mi realidad lo voy a interpretar de otra, ¿no? Entonces Marcela Lagarde es un ícono en el feminismo. Otros libros que tiene ella que también son muy interesantes son esta serie de libros, ¿sí? Se llaman claves feministas para diferentes temas, ¿no? Ella comienza con claves feministas para la autoestima de las mujeres, que ahorita te voy a platicar de un taller que estuvimos dando aquí en Loreto. Y luego está claves feministas para la negociación en el amor. Este libro es también muy interesante porque nos habla de todos los mitos del amor romántico, ¿sí? Y de cómo las mujeres estamos criadas y tenemos el chip desde que nacemos de que somos seres para otros. No soy de mí misma, sino que yo, y se ha comprobado que la mujer, como decía aquella mujer de los 1400, el opio del amor, ¿sí? El opio. O sea, la mujer amamos de una manera diferente que el hombre, ¿sí? La mujer entregamos todo. Sí. ¿Sí? Y aún así, por ejemplo, desde mi situación de feminista, no te creas, Jorge, a veces me cacho como en estas situaciones, ¿sí? De amar así. Y es como a ver, alto, ¿sí? Regresa a ti, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Entonces, en este libro nos habla de todo esto, del mito del amor romántico, ¿sí? Cómo hay que amar de una manera diferente, ¿sí? Y hay otro que se llama Para el poder y la autonomía de las mujeres, y otro que se llama Liderazgos entrañables. Son libros de talleres que ella ha impartido y son libros muy sencillos que pues son básicos, se puede decir, en este mundo del feminismo. Al inicio, cuando termino yo de estudiar la especialización, se nos pedía un tipo de servicio social, ¿sí? Y antes de que se nos pidiera, yo ya estaba como pensando, ¿qué voy a hacer con lo que aprendí? ¿Sí? Siempre he pensado eso de, ¿para qué te quedas con ese aprendizaje? Exacto. Compártelo, ¿sí? A lo mejor sí es poco, mucho, pero mejora tu entorno. A alguien le va a ayudar. A alguien le va a ayudar, exacto, ¿no? Entonces, me acerco al Instituto de la Mujer y platico con la directora y le comento pues que me gustaría tratar el tema de la autoestima de las mujeres desde una
perspectiva feminista. Hubo una apertura, ¿sí? De su parte, y me dice adelante. Y entonces empezamos a trabajar en un taller donde hablamos de todo este tema de la autoestima, y fue muy enriquecedor. Primero convocamos a las mujeres con algún tipo de situación de violencia, y ya después hicimos la convocatoria abierta, ¿no? Para quien quisiera. Nada más era pues que fuera mayor de edad, por lo que se trata. Y fue una experiencia muy enriquecedora, porque creo que, no sé, a lo mejor algo cambió. Bueno, muchas veces se hacen las cosas y dices, con una persona que capte el mensaje, a una persona que le cambies la vida, oye, ya es avanzar. Exactamente. ¿Has tenido problemas por ser feminista? Creo que problemas no, pero creo que siempre está ese dedito que te apunta, ¿no? Es que están estigmatizadas, ¿sí? De una manera que, bueno, a mí como hombre se me hace triste ver cómo están estigmatizadas ustedes, las mujeres, las feministas sobre todo. Yo pienso que todas las mujeres son feministas, pero aún no lo saben algunas. Pero las que ya lo saben están estigmatizadas, precisamente por lo que dices, medios de comunicación que se van pues a la nota, ¿no? A lo que vende, a lo que llama la atención, y no tanto a la raíz de las cosas. Exacto. Sí, yo creo que, te digo, no son problemas, sino que una vez que, y aquí lo decimos en el feminismo, una vez de que te pones los lentes violeta, cambia totalmente tu perspectiva de tu realidad y empiezas a cuestionarte, ¿no? Por ejemplo, en una estructura familiar tradicional, el hecho de que quieras, por ejemplo, independizarte o vivir sola, y que no se te permita porque no hay un varón que te llegue y te salve como el príncipe azul, eso te genera una situación familiar, ¿verdad? Te genera un problema, porque dices, ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Sí? O el hecho de quiero salir, quiero hacer esto, quiero viajar, por ejemplo yo sola, pero el hecho de pertenecer a un círculo patriarcal y tradicional te genera también situaciones. El hecho de publicar, por ejemplo, en mis estados de WhatsApp o en mi Facebook, no sé, personal, el hecho de publicar violencias que se viven las mujeres y recibir el comentario de hombres que empiezan, ¿no? De que ya vas a empezar y que no sé qué, no me incomoda, ¿sí? No me incomoda, es más, digo, creo yo que el respeto es la base, ¿no? No me pongo al tú por tú con ellos, ¿sí? Yo sé con qué finalidad tengo. Correcto. Ajá, entonces no, yo creo que son ese tipo de situaciones, no problemas así tal cual, pero sí como incomodidades, exactamente. Que, pues, te digo, yo veo que publicas fuera de tiempos, ¿no? Porque ya se sabe que las mujeres, el 8M y así. Pero pues, es que ser feminista es tiempo completo. Tiempo completo, exactamente. Y una vez que entras, aquí ya no, pues ya no sales, ¿sí? Y sabes que también yo creo que estás de alguna manera, no obligada, pero algo dentro de ti no permite que sigan sucediendo situaciones o visibilizando violencias. No puedes pasar de largo, ¿sí? Eso es. Por ejemplo, tengo contacto en el contexto rural, por mi área de trabajo, y comenzamos a dar un taller de género, ¿sí? Ahorita ya también planes y programas de estudio están incluyendo todos estos temas, ¿sí? Entonces, algo se está haciendo también. Correcto. Bien, ¿no? Que ya está diciendo, a ver, vamos metiéndolo, ¿sí?
A lo mejor yo he revisado, hay cosas que sí, hay cosas que no, pero digo, bueno, ya está ahí el concepto. Ya está ahí, ya sembraste en la alumna, en el alumno, esa semillita, ¿sí? Okay. Entonces, dentro de este taller, por ejemplo, a mí me parecía como muy curioso, ¿sí? Porque muchas de las chicas me decían, es que yo no puedo seguir estudiando porque yo soy una mujer. Y me van a mantener. Y me van a mantener, ¿sí? Y entonces la oportunidad es para mi hermano, que es varón, hombre, ¿no? No concibes todavía ese tipo de situaciones. Y entonces ahí es donde entras, ¿no? Y empiezas a decir, no a adoctrinar, ¿no? Pero sí a visibilizar cuáles son tus derechos. Sí. Tú tienes derecho a una educación, ¿sí? Entonces, ¿por qué va a pasar esto? O sea, como cualquier persona, exacto, cualquier género. Exacto, ¿no? Ok, ahorita has mencionado mucho las violencias. No es la violencia hacia la mujer, porque hay diferentes violencias. Yo sé que existe la violencia física, la violencia económica, psicológica. La violencia psicológica. Esas son las tres que tengo más ¿cómo se llama? Más en el radar. ¿Hay la más? Económica. La económica, sí. También, sí. Y pues bueno, sí, hay una ley, por ejemplo, que esta ley tiene años ya, bueno, poco tiempo dentro de todo que está en México, y que ahí se enuncian todos estos tipos de violencia. Y también tipifican el feminicidio, que es como la última de las violencias más, pues la más brutal, ¿sí? Y que estamos a la alza en feminicidios, ¿sí? Y que el feminicidio es el asesinato de una mujer por ser mujer. Exacto, sí. De hecho, sí, nos matan por el simple hecho de ser mujeres. Y eso es algo que no se puede continuar y no se puede dejar pasar. Y luego todavía hay como ciertas características para que se tipifique como feminicidio, ¿sí? Es, por ejemplo, que haya una violencia sexual, ¿sí? Que haya una incomunicación de la víctima. Otra de las cosas también es que haya alguna mutilación en el cuerpo de la víctima. Y también la que se me hace a mí más que te duele es cómo dejan a la víctima a la luz pública. Eso también es algo clave cuando se tipifica como ¿y cómo la feminicidio? revictimizan? O sea, exactamente. No conforme con que ya le fue de la fregada con una situación, todavía le tiene que ir de la fregada otra vez. Exacto, sí. O sea, eso sí me causa mucho ruido. Pero a ver, hablemos. ¿Cuál es la violencia? Creo que es obvio, pero hay que dejarlo, porque a lo mejor muchos dicen, ay, nomás le di una nalgada. No, espérame. Eso es violencia sexual. Exacto. La violencia sexual, ¿qué abarca? Ahí es hasta donde tú lo permitas. O sea, por ejemplo, si yo te digo no, es no. Aunque ayer te haya dicho que sí. Sí. Si hoy te digo que no, si tú y yo tenemos una relación y yo hoy te digo sí, vamos, bla, 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 sí. Pero si al minuto yo te digo no, hasta ahí no, ¿sí? Entonces, es precisamente esa vejación de tu cuerpo, ¿sí? Esa aprovecharte de, ¿sí? Eso yo no quiero, pero ¿por qué no quieres? Luego también he visto como muchas publicaciones en Facebook es que yo le invité a salir, es que le pagué la cena, es que la llevé y por eso es su obligación acostarse conmigo. Eso es violencia sexual. ¿Sí? Entonces es como esa vejación del cuerpo de la mujer cuando no hay una
cuando no aceptas, pues, que quieres tener la relación con el hombre, ¿no? Correcto. Violencia psicológica. Pues todo lo que son insultos, sí. Y no nada más de gritos y de todo, también está la violencia psicológica que está como por abajito, ¿no? Por abajito del agua, donde te dejo de hablar, donde nos peleamos y te castigo, ¿sí? Te aplico la ley del hielo 1 semana, 15 días, para que tú estés sobrepensando muchísimas cosas, para que tú como mujer estés diciendo en que la regué, es que no, es que esto. Entonces es como esa manipulación de tus emociones, de todo esto, ¿sí? Entonces es como con esas palabras. Violencia económica. Es como, por ejemplo, anteriormente la mujer no teníamos derecho a una propiedad, ¿sí? Con el paso de los años pues ya se fue adquiriendo. Entonces es también esa cero, por ejemplo, vivimos en un matrimonio, ¿sí? Y tú ejerces esa violencia económica donde no me tienes como en esa, no pobreza, ¿sí? Pero con ciertas carencias. Entonces entra también todo eso, ¿sí? Como ese no proveer, ¿sí? Entonces ahí entra también esa violencia económica. Ok. Una que estuvo muy de moda o muy sonada en estas épocas electorales, la violencia política. ¿Qué es la violencia política? Pues se dice que debemos de ocupar, ¿verdad?, los espacios públicos. Entonces, yo he escuchado, y a lo mejor ahí se va a resumir como que es esta violencia, el hecho de que llega una mujer a cierto cargo público y lo primero que se dice entre los hombres es porque se acostó con. Ok. Sí, o sea, entonces no te pones a pensar que ella también tiene capacidades, que ella también puede hacer, puede tener logros, bla, bla, La bla. cosifican. La cosifican, exactamente, sí. Triste. O sea, ella obtuvo esto por esto. Ahora, igual hasta una violencia política de no ocupar como estos puestos, ¿no? También estarle como obstruyendo estos caminos. Hay un concepto que se llama techo de cristal, donde el hombre está arriba y la mujer tiene que estar luchando para llegar a esos espacios. Entonces, pues así lo podríamos decir. Históricamente es muy complicado para la mujer, porque históricamente entre, ya sea usos y costumbres, machismo, siempre, para que tú puedas salir adelante, pues primero necesitas dejar la casa limpia, cuidar a los niños, y bla, 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 bla. 1001 trabas. ¿Esa qué tipo de violencia entra? Ahí podría ser, pues yo creo que toda, ¿no? Entrarían varias, desde la psicológica. Desde la psicológica hasta también la económica, porque no te permiten desarrollarte en lo que a ti te gusta, trabajar en lo que a ti te gusta, obtener como tus fuentes de ingreso. Entonces, creo que entrarían ahí varias violencias, ¿sí? Okay. Y también una cosa, yo creo que, como siempre les digo yo a amigas o a personas que todavía no están aquí dentro de estos temas, yo les digo, los quehaceres de la casa nunca se van a terminar, jamás, ¿sí? He visto yo frases donde dice, hay mujeres que les gusta escribir, que les gusta pintar, que les gusta hacer arte, y ellas esperan a terminar los quehaceres de la casa para sentarse a leer un libro. No, ¿sí? O sea, nunca vas a terminar. ¿Por qué? Porque fuimos criadas para servir a otros. Siempre, ¿sí? ¿Quién es la que cuida al enfermo? La mujer. La mujer, ¿sí? ¿Quién es por ejemplo, en una familia, quién es la que, y así es, tristemente, ¿no? Si todas están casadas y está la soltera, ¿quién es la que se queda a cuidar a los padres para toda la vida? ¿Sí? Entonces, siempre ha sido así, somos criadas como seres para otros y para el cuidado de los otros. Para servir. O sea, se escucha feo, pero
Ya a estas alturas de la vida no tanto, pero todavía hay contemporáneas más bien, que todavía están con ese chip. O sea, yo soy quien tiene que sacar la casa adelante, quien tiene que tener a los niños listos, quien tiene que estar en las reuniones de las escuelas, quien tiene que hacer de comer, quien tiene que lavar los platos, quien tiene que... La todóloga. Y lo hacen algunas con gusto, a lo mejor con esa venda en los ojos que mencionaste que el libro te la va a quitar. Exactamente, yo creo que muchas o todas hemos pasado por ahí, ¿sí? Y creo que hace falta como en realidad hacer como esa introspección y decir, sí estoy bien con esto, sí. No estoy bien con esto, a ver, ¿qué vamos a hacer, no? También depende mucho, obviamente, de la pareja que elijas, ¿sí? Claro que, por ejemplo, yo no voy a elegir una pareja que no esté de acuerdo con todo esto, o que sea machista, o que sea misógino, imagínatelo, o sea, no podría ser así. Entonces, vas creando también como ese concepto de amar en libertad, ¿sí? Estoy yo desde mi espacio como mujer con todo lo que a mí me gusta hacer y estás tú como hombre desde tu espacio, ¿sí? Y vamos juntos, ¿no? Pero en esa línea de respeto. Y que quede bien claro, o sea, yo soy autosuficiente, yo puedo. Estoy contigo porque quiero estar contigo, exacto, no porque necesite estar contigo. Exactamente. Que es algo que, pues sí, todavía a estas alturas, en el pleno siglo XXI, todavía se da, todavía se escucha, todavía se ve, todavía la preferencia sigue siendo para los varones en algunas situaciones. Ahorita, afortunadamente, viene una mujer a gobernar el país. Tiene la oportunidad de oro de demostrar que no es porque le regalaron, sino porque tiene las capacidades. Sí. Y hay una mujer en cada casa que tiene esa posibilidad, ¿no? De conocerse, de saber que ella puede con o sin un pinche viejo a un lado. Exactamente, y que nos representa, ¿no? Habría que analizar bien qué políticas tiene ella como con una línea feminista, pero sin embargo hay que reconocer que por el hecho de que haya una primera mujer ahí, ya es un avance, ¿no? Imagínate, desde los 1400, ¿no? Que el derecho al voto, bla, 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 y el día de hoy, 2024, tener... 6 siglos de distancia. ¿No? Exacto, sí. No sé, ya mencionábamos esta parte de la Agenda 2030, donde se dice que van a pasar muchísimos años, por ejemplo, para erradicar el matrimonio infantil, 300 años, sí. 190 y tantos años para erradicar muchas cuestiones de género, ¿sí? Entonces, claro que sí, estamos ante un hecho histórico, ¿sí? Nuestra primera presidenta y pues habría que ver, habría que analizar qué propuestas, pero creo que también sería, te digo, es muy interesante reconocer que hoy esté ahí, después de tantísimos años. Sí, que puede ser un ejemplo a seguir para muchas niñas que se van a dar cuenta que la sumisión no me va a llevar a un puesto como ese. Exacto, y que como se nos ha dicho, ¿no? Desde que nacemos se nos cargan una serie de roles, ¿no? Como de género, de decir, es que eres niña y tú te tienes que dedicar a... Hasta en los juguetes, hasta ¿no? en los juguetes. O sea, los niños los carritos, los de acción, y las niñas la planchita, la muñeca, la cocinita, o sea, todo eso. Entonces el hecho de que, es algo muy interesante lo que acabas de decir, el hecho de que las niñas vean que tenemos una presidenta es de, yo puedo llegar a hacer eso. Correcto. No me voy a quedar aquí en mi casa encerrada, ¿no? Puedo desempeñar cargos públicos que me visibilizan, que visibilizan mi inteligencia, mis capacidades, etcétera. Entonces, de eso se trata, ¿no? Okay. Y el feminismo ha logrado, sí quiero también mencionar algo, porque que ha sido
y que son leyes que se han logrado gracias a estas luchas. Por ejemplo, la ley Olimpia, ¿sí? Eso es algo muy interesante. La ley Olimpia, para quien no sepa, es la ley sobre tu imagen. Sí, lo que sucedió es que una mujer, Olimpia Coral Melo, ella lo que hace es que graba un video de contenido sexual con su pareja, él empieza a difundirlo y entonces ella, pues imagínate, ¿no? Con la situación que vive. Y entonces ella se da cuenta que no había leyes que castigaran esto, ¿sí? Y empieza ahí la revolución de una sola mujer, cómo fue movilizando. Correcto. Para que hoy en día haya una ley que castigue a quien difunde ese tipo de contenido. Y que las leyes, por ejemplo, está la ley esta de la saxofonista, el nombre no lo Malena. sé. Malena, que ella fue atacada con ácido, fue atacada con un producto químico y la ley no tenía cómo defenderla por un ataque en específico como ese. Exacto, esa es otra ley que se ha logrado, sí. La ley Malena de esta saxofonista que fue atacada por un funcionario. Ajá, es un alto funcionario. Exacto. Público. Por su pareja. Ajá. Y que es lo que decíamos hace un momento, hace ratito, de este opio del amor y de este amor romántico. La mayoría de los feminicidios son cometidos por pareja, expareja, amante, examante, novio, exnovio, algo de tipo romántico. ¿Sí? ¿Qué es el problema? Eso, sí. Entonces, esta ley también, esta ley Malena, donde se castiga a quien te ataque con ácidos o sustancias corrosivas. Ajá. Pero te digo, ¿en qué peldaño tan menos del primero estamos en tema de protección a la mujer que se tienen que hacer esas leyes en pleno siglo XXI? En el 2021, 2020 entró esa ley, si no me equivoco. Exacto. ¿Por qué? Porque primero, desgraciadamente, afortunadamente, ellas viven para ver lo que revolucionaron, pero hay muchas que su silencio va a ser perpetuo ya porque no alcanzaron a decir, oye, me están haciendo esto, ¿cómo vas a defender Estado? Exactamente. Híjole. Hay un libro muy interesante que también se los recomiendo. Se llama, si mal no recuerdo, El eterno verano de Liliana. Voy a buscar bien el título, pero narra precisamente un feminicidio en los años, todavía no existía la tipificación de el feminicidio, y como la autora dice, no había de dónde agarrar, cómo tipificábamos eso, no había leyes, no estábamos en pañales, ¿sí? Y hoy pues es una realidad. Ok. Fíjate que me gustaría seguir abordando cuánto tema, porque te aseguro que no nos quedamos ni a la cuarta parte de lo que queríamos decir. Sí. Espero que podamos tener una segunda o hasta una tercera edición de esta plática, porque siempre es interesante. Por ejemplo, no sé, me gustaría en una plática desmenuzar o enfocarnos solamente en la violencia, en algún tipo de violencia. No sé si me puedes aceptar otra invitación, claro, para hablar de un cierto tipo de violencia, que para eso me gustaría dos programas hacerlo, hablar de violencia física y violencia psicológica, pero a detalle, porque realmente creo que es la que más está afectando a las mujeres de este municipio, de todo el mundo, básicamente. De todo el mundo, exacto, sí. Y sí, como dices tú, son situaciones que no deberían de vivirse.